Ya nos encontramos nosotros desarrollando la segunda parte del libro del Apocalipsis. Estamos en la segunda sección del libro. Y como ya se habrán podido dar cuenta, dos mujeres, dos ciudades ocupan un lugar destacado en la segunda sección de este libro. Si retrocedemos al capítulo 12, ese capítulo 12 comenzó con la presentación de una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de estrellas en su frente. Esa mujer dio a luz a un hijo varón, el Cristo. Y luego se vio obligada a huir al desierto, donde fue sustentada, donde fue protegida. Esa mujer del capítulo 12 tuvo otros hijos, aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de su hijo. Ahora se presenta una segunda mujer, una ramera, totalmente lo contrario a la primera, que se viste con todos los embellecimientos de esplendor terrenal, tiene en la frente un nombre que la identifica como la madre de las rameras de la tierra. Cada mujer se identifica además como una ciudad. Esta última, de la que vamos a estudiar ahora, se identifica como la gran ciudad. De la primera, pues no vamos a hablar ahora porque es algo de lo cual nosotros estudiamos hace ya un buen número de meses atrás, capítulo 12. Si usted quiere refrescarlo o no tuvo la oportunidad de acompañarnos en esa ocasión, pues lo invitamos para que visite en nuestros medios digitales, la página web o el canal en YouTube donde está esa lección. Ahora, esta sección se divide en tres partes. Cuando digo esta sección, quiero referirme al capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19 del Apocalipsis hasta el verso 10. Se divide en tres partes. La primera, capítulo 17, que es el que vamos a empezar a estudiar hoy, nos habla de la ramera y sus artimañas totalmente seductoras. La segunda sección, que es el capítulo 18, habla del juicio y la caída de la ramera. Y la tercera sección, que es en el capítulo 19, nos habla de los aleluyas del cielo por el fracaso de esa mujer y finalmente la victoria de los santos. De ello vamos a estar nosotros estudiando entonces en las semanas que vienen, porque van a ser un par de semanas en donde estaremos con el capítulo 17, 18 y 19. Vamos entonces con el capítulo 17, que nos habla de la ramera que se sienta sobre la bestia. El versículo 1 empieza diciendo: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. De eso fue que esto de las 7 copas lo estuvimos estudiando estas 3, 4 últimas semanas. Y habló conmigo, dice Juan. Habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El ángel le va a mostrar a Juan el veredicto judicial, la condenación y el castigo de la gran ramera. Esto
que le habla aquí, que le va a mostrar el ángel a Juan, esto va a ocupar los 2 capítulos que siguen. El capítulo 18 y el capítulo 19. Ahora, ¿quién es esa ramera? O como la describe aquí Juan, la gran ramera. ¿Quién es? Bueno, la verdad es que hay mucha conjeturas, ha habido mucho debate sobre su identidad. Por ejemplo, algunos dicen que es la ciudad capital de Roma. ¿Lo es? Otros dicen que a lo mejor es la ciudad de Jerusalén. ¿Lo es? Otros dicen que es la Roma papal. ¿Lo es? ¿Cuál de las 3? ¿Cuál de estas 3 que se mencionan aquí es la gran ramera de la que se nos empieza a hablar aquí en este capítulo 17? Bueno, nosotros tenemos que prestar bastante atención, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, al contexto. Se han ofrecido razones lógicas para cada una de ellas, para la capital de Roma, para la ciudad de Jerusalén, para la Roma papal. Pero por lo que es necesario que se haga un análisis bien cuidadoso del contexto, del texto inmediato, a la luz del contexto general del libro en su conjunto, del libro del Apocalipsis. Vamos a hacer comentarios breves de cada una de ellas para que podamos nosotros al menos identificar a la luz del Apocalipsis cuál de ellas es. Porque normalmente la mayoría de los grupos religiosos de hoy consideran y predican y afirman, y hay cantidades de libros que se han escrito con respecto a que esa gran ramera es la Roma papal, la Iglesia Católica Romana. Hablemos entonces por un momento de la Roma papal. ¿Es ella la gran ramera? La verdad es que la Roma papal no encaja en el contexto general de Apocalipsis, porque cuando uno empieza leyendo el libro, Juan nos dice de qué trata el libro. Dice en el capítulo 1, verso 1 y 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Los eventos de Apocalipsis es con respecto a cosas que debían suceder pronto. Y pronto no eran 600 años después, 1000 años después, 2000 años después. Es más, en el versículo 3 añade Juan y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El cumplimiento de esas cosas, el cumplimiento de lo que dice el libro del Apocalipsis, los eventos ahí mencionados, el tiempo para que ello ocurriera, para que ello sucediera, estaba cerca. Y cerca no era 600 años después. No era cerca 1000 años después. Aplicarlo a la Roma papal, la gran ramera, decir que es la Roma papal, no encaja con el contexto de tiempo que aparece aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis empieza con estas palabras y termina con estas palabras. El capítulo 20, en el verso 6 y en el verso 10, vuelve y repite lo que estamos leyendo aquí en estos versos del capítulo 1. La gran apostasía se desarrolló cuando la Roma papal encajaría en un periodo de la historia mucho más tardío que los eventos descritos en Apocalipsis. Cualquiera que lea este libro
siempre debe primero hacer la pregunta: ¿qué habría significado este símbolo para los lectores a quienes les entregó originalmente esta revelación de Dios? Roma papal. La Roma papal no encaja como la gran ramera en el contexto del libro del Apocalipsis. Bueno, entonces miremos la siguiente. Es la ciudad de Jerusalén. Los expositores que identifican a Jerusalén como la ramera cometen un error al ver esta ciudad controlando un dominio universal, mundial, todopoderoso. El verso dice ahí, el verso 1, en la parte final, dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Ahora, cuando habla aquí sobre muchas aguas, ¿a qué se refiere? Bueno, el mismo contexto del capítulo 17 nos lo dice. En el verso 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Jerusalén no encaja como la gran ramera, porque en ningún momento nosotros hemos visto en la historia mundial que ella haya gobernado sobre pueblos, sobre muchedumbres, sobre naciones y sobre lenguas. Jerusalén nunca ha sido un imperio. Ha sido un país diminuto. Ha sido un país sometido. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca la vemos a ella ejerciendo poder sobre el mundo entero, que tenga un dominio mundial todopoderoso. Entonces, no encaja Jerusalén como la gran ramera de la cual se nos habla en el libro del Apocalipsis. Más bien, lo que sí podemos decir nosotros es que esta descripción de la gran ramera solo se ajusta a la Roma de finales del primer siglo, a la ciudad capital de Roma, del Imperio Romano. Lo que está a punto de ser revelado en los próximos 3 capítulos es una ampliación de los juicios finales de Dios resumidos en las 7 copas de oro de la ira de Dios. Se concedió tanta importancia a la gran ciudad de Roma, de la que emanaba el culto pagano al dios César, que 2 capítulos, el 18 y el 19, describen su perdición. La desaparición de Roma, de la gran ramera, es algo que ya había sido prefigurado. En el capítulo 14, retrocediendo en Apocalipsis, dice en el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta última parte del verso 1, que dice que está sentada sobre muchas aguas, que son, como lo acabamos de leer, más recordémoslo nuevamente, que esas muchas aguas sobre las cuales ella se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y en el verso 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto tiene que ver con el Imperio Romano. Tiene que ver con la ciudad capital del imperio, Roma. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
¿Cuál era la ciudad que gobernaba en el primer siglo, en el segundo, tercer y cuarto siglo? ¿Cuál era? Lo sabemos por la historia universal. Sabemos que la ciudad que gobernaba el mundo mediterráneo era Roma, la capital del Imperio Romano. La mujer, la gran ramera de la que nos está hablando aquí, está haciendo alusión a la ciudad capital del imperio, Roma. Por eso dice el verso 18, el 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo, eso quiere decir entonces, hermanos, que esta ciudad, la ciudad capital, sí encaja con el contexto del libro del Apocalipsis. Llegamos ahora al versículo 2. Sigue diciendo Juan, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Recordemos, ella era la capital del mundo porque reinaba sobre los reyes de la tierra. Su influencia maligna corrompió a los reyes y a los habitantes de la tierra. Y algo que es claro para nosotros es que el ser humano tiende naturalmente a seguir a la mayoría, seducida por el brillo del pecado. Entonces, cuando Roma estaba en control, incitó a la gente a emborracharse con las riquezas, el entretenimiento, el poder, la gratificación egocéntrica y toda religión falsa en su rebelión contra Dios. Empieza diciendo el verso 2. Capítulo 17, verso 18, recordemos. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma era la capital del mundo en la época en que se escribió el libro del Apocalipsis. Y lo va a hacer durante los siguientes 3-4 siglos, antes de que sea destruida. Empieza diciendo el verso 2, que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Ahora, ¿quiénes son esos reyes de la tierra? Los reyes de la tierra son los gobernantes del mundo o los grandes que cometieron prostitución política, prostitución económica y prostitución religiosa. Por eso habla de una ramera. Se prostituyeron. Y la segunda parte nos dice que ellos se han embriagado, los moradores de la tierra, los gobernantes del mundo, se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando habla del vino de su fornicación, es algo que ya había sido introducido en los capítulos anteriores. En el capítulo 14, verso 8, habíamos leído nosotros, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Durante la época de Juan, Roma era la ciudad más importante que corrompió a otras en varias ocasiones. Las corrompió política, social, comercial e incluso religiosamente. En momentos específicos, desde finales del siglo I y llegando hasta el segundo y el tercer siglo, Roma y sus funcionarios provinciales hicieron cumplir la religión imperial. Este sistema religioso que se presentó al mundo es algo que ya lo estudiamos nosotros, se describe en el capítulo 13 del Apocalipsis, donde nos habla de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Ahora, de la que sube de la tierra nos dice allá en el capítulo 13, verso 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba
como dragón. Y esta bestia, la obligación, la función que tenía era de hacer que se adorara a la primera bestia, a la que había subido del mar. Dice también en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer, vi a una mujer sentada sobre una bestia. Si nosotros retrocedemos en lo que hemos venido estudiando en el libro del Apocalipsis, recordaremos que esta bestia es la misma que emergió del mar. Lo que nos describe aquí Juan respecto de esta bestia escarlata sobre la cual está sentada la mujer, la descripción de esa bestia es la misma del capítulo 13 del Apocalipsis. Leamos lo que dice el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, lo mismo que esta bestia escarlata del verso 3, y 10 cuernos, lo mismo que la bestia escarlata del verso 3. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces no cabe duda, hermanos, de que esta bestia del que nos habla en el verso 3 es la misma bestia del capítulo 13, versículo 1. Vuelvo y repito, el capítulo 13 nos habla de 2 bestias. Una que sube del mar y la otra que sube de la tierra, de la cual leímos hace un momentito. Hay algunas diferencias, pero las similitudes las eclipsan esas diferencias. Como dije hace un momento, cada una tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cada una tiene nombres de blasfemia. La primera bestia tenía estos nombres en la cabeza. La segunda bestia está llena de nombres de blasfemia. Esos nombres de blasfemia se originaron en la mente de la bestia. Existe una conexión estrecha entre la ramera y la bestia. Ella está sentada sobre la bestia, lo que indica su control. La controla. Pero antes de seguir, hermanos, retrocedámonos al capítulo 13, donde se nos habla de esa primera bestia. Pero antes de ello, nos dice que esta bestia es escarlata, un color. La ramera se hace lo más atractiva posible. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia está adornada. El señor Barclay tiene un comentario espectacular respecto a esto. Pero antes de leerlo, cuando uno busca en la escritura el simbolismo de este color de la escarlata, era un símbolo de lujo y de esplendor, porque proporcionaba una marca de distinción. Era el atuendo de la realeza. Recordemos que cuando el Señor Jesús fue arrestado y ya después de hacerle su proceso judicial y dictaminaron que fuera crucificado, Pilato lo entregó a los soldados para que lo azotaran. Pero una de las cosas que hicieron ellos con el Señor fue burlarse. En Mateo 27 nos habla de que lo desnudaron e hicieron con él lo siguiente. Verso 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Los colores púrpura y escarlata son ligeramente diferentes, pero cuando se combinan representan la realeza, el lujo, el esplendor. Como vamos a ver en el siguiente versículo, la ramera está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, de todo lo que llame la atención, de todo lo que seduce, de todo lo que impresiona. Y se esfuerza por cubrir el carácter de su verdadera prostitución con el esplendor exterior y la gloria de una reina. El señor Barclay nos dice algo interesante al respecto. Pero antes de continuar con ello, hermanos, dice en el versículo 3, vi a una mujer sentada sobre una bestia. Indica su control de guía. Y la bestia a su vez la sostiene y la levanta como una reina. En el versículo 7 nos dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Para que nos demos cuenta de las similitudes que hay, recordemos que esta mujer que está montada sobre esta bestia, y esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la descripción es igual a la bestia del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuerden que el dragón del cual está hablando aquí es Satanás, la serpiente antigua. Y esta bestia recibe poder del diablo, de la serpiente antigua. Le dio una gran autoridad. Y todo lo que está hablando aquí es de lo que Daniel había hablado en el capítulo 7 de su libro. Esta bestia es el imperio romano, y Juan ve encarnado en este imperio una combinación de características de las 4 bestias de la visión de Daniel en el capítulo 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Si usted recuerda, cuando estuvimos estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis, o si usted ha tenido la oportunidad de estudiar el libro de Daniel, recuerden que Nabucodonosor en el capítulo 2 tuvo un sueño, y Daniel en el capítulo 7 tuvo una revelación, y hablan de lo mismo. Nabucodonosor vio una imagen que estaba dividida en 4 partes, y esas 4 partes representaban 4 imperios. Daniel, en la revelación que él tuvo, él vio un león, un oso, un leopardo y una 4ª bestia espantosa y terrible. El capítulo 13 de Apocalipsis describe a esa bestia que sube del mar semejante a un león, a un oso y a un leopardo. Es lo mismo. Este sueño, esta revelación de Daniel 7 es lo mismo de lo que nos está hablando el capítulo 13 en Apocalipsis. Y recuerden que cada uno de estos animales representa un imperio. Y el último, la última bestia espantosa y terrible, representa al imperio romano, que era el que regía en los días de Juan, en los días en los cuales él escribió el libro del Apocalipsis. El hermano Homer Haley en su comentario nos dice: aquí hay una simple introducción del imperio romano como un instrumento del poder diabólico y blasfemo, la crueldad y la oposición de Satanás al reino de Dios.
En el poderoso imperio romano mundial se combinó el poder desgarrador de Caldea, el león, la fuerza aplastante de Medo-Persia, el oso, y el carácter veloz y feroz de Macedonia bajo Alejandro, el leopardo. Esta bestia simbolizaba toda la oposición anti Dios por la fuerza que alguna vez podría ser presentada contra el pueblo de Dios. Pero para Juan y los santos a quienes se les escribió, definitivamente personificaban el imperio de su época. ¿Y cuál era el imperio de su época? El imperio romano. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Lo que estamos viendo aquí es que esta ramera se hace lo más atractiva posible, engalanándose con todo el esplendor deslumbrante de las riquezas de la tierra. Los colores púrpura y escarlata son ligeramente diferentes, pero cuando se combinan representan la realeza, el lujo, el esplendor. La ramera está adornada con oro, con piedras preciosas, con joyas, con perlas. Y todo lo que llama la atención, seduce, impresiona con una sensación de grandeza seductora. Se esfuerza por cubrir el carácter de su verdadera prostitución con el esplendor exterior y la gloria de una reina. Señor William Barclay, en su comentario de Apocalipsis sobre esta primera parte del verso 4, la mujer está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Dice lo siguiente. En el versículo 4, la mujer se dice que está vestida de púrpura y escarlata y engalanada con toda clase de adornos. Esto es simbólico del lujo de Roma y de las maneras cortesanas y lujuriosas a que está acostumbrada. El retrato de una cortesana lujosa decorada con toda clase de joyas para seducir a los hombres. Esta mujer tenía riqueza, tenía poder, estaba vestida de púrpura y escarlata, brillando con oro, con joyas, con perlas. Hasta el día de hoy, el mundo se siente atraído por cosas como la riqueza, el estatus social, el poder político. La ramera también atraía a todas las personas que consideraban las cosas materiales como de primordial importancia. La segunda parte del verso 4, el señor Barclay nos comenta, pero antes de leer el comentario dice, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El comentario del señor Barclay es propicio a lo que estamos leyendo. Dice, la mujer se dice que tiene en la mano una copa de oro llena de abominaciones. Se dice de Roma que sostiene una copa de oro en la que está todo el poder de seducción que ha difundido la inmoralidad por toda la tierra. En su mano tiene una copa de oro. Esta mujer tiene una copa de oro, otro símbolo de lujo y riqueza, de la que uno esperaría
una bebida pura y deliciosa, pero en cambio está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya vemos entonces con lo que hemos venido nosotros considerando en los versículos previos, la identidad de esa ramera, de esa gran ramera, el Imperio Romano, la ciudad capital del imperio, la Roma del primer, segundo y tercer siglo. Y nos dice en su frente, que la mujer tiene en su frente un nombre escrito. Esta ramera tiene un nombre escrito en su frente. Señor Barclay, hablándonos dentro del contexto histórico, declara lo siguiente: la mujer se dice que tiene un nombre en la frente. En Roma, las prostitutas de los burdeles públicos llevaban en la frente una cinta en la que ponían su nombre. Este es otro detalle gráfico del retrato de Roma como la gran prostituta corruptora de las naciones. Este mismo título indica su impiedad, su impureza, su inmundicia. ¿Y cuál era el nombre que ella tenía? El nombre escrito en su frente: Babilonia. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La ramera es Babilonia la Grande, que para los lectores de Juan habría simbolizado a Roma. Pero, como lo dijimos anteriormente, Roma a su vez simboliza el mundo de la lujuria y la seducción. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Juan se llenó de asombro total. A la ramera no le importa, no le interesa a Dios. Ella se opone constantemente a los caminos de Dios. Se opuso a todos los que se negaban a participar en las ceremonias de la religión del Estado. Y aquí nos dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 18, vamos a leer respecto de esto que acabamos de ver en el verso 6, en la primera parte del verso 6. Ella está intoxicada con su sangre, con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires. En el capítulo 18, verso 16 dice: y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Recuerden que algo que había dicho yo al principio de la lección es que el capítulo 18 y el capítulo 19 nos habla ya de ese juicio de condenación sobre esta ramera. El capítulo 17 nos la identifica, nos la presenta, nos dice quién es ella, y el capítulo 17 y el capítulo 18, perdón, el capítulo 18 y el capítulo 19 nos habla del destino de esa gran ramera, de la gran ciudad. Y dice, continuando aquí en Apocalipsis 18, verso 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Su obsesión por dar muerte a los santos la tiene descontrolada. Y la justicia
y la sobriedad se extinguen. Juan se asombró. Dice ahí la parte final del verso 6. Quedó asombrado, con gran asombro, al reflexionar sobre las actividades de esta gran ramera que estaba espléndidamente ataviada, adornada con joyas preciosas, pero ebria con la sangre de los santos, y más aún, montada sobre un gran monstruo, una bestia impresionante. En el verso 7, como Juan quedó asombrado y con gran asombro, dice en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Lo que sigue a partir de este versículo es cómo el ángel le presenta de manera clara quién es esa mujer, quién es esa bestia, y nos quita de una sola cualquier especulación que uno pueda tener con respecto a esa mujer. Y nos va a mostrar a partir del verso 8 y lo que sigue a continuación, hermanos, en el capítulo 18 y en el capítulo 19, que esa mujer, el misterio de la mujer es Roma, la capital del imperio, y que la bestia que la trae es el imperio mismo. Bueno, hermanos, esta ha sido la primera parte de este capítulo 17 del Apocalipsis. Recuerden, están invitados para que visiten nuestro portal en la internet y el canal en YouTube, El Ancla del Evangelio, donde usted puede encontrar todas estas lecciones que nosotros hemos venido exponiendo acerca del libro del Apocalipsis.